llegar. Lo que no puede suceder es que solamente haya una sola visión y no haya, lo estamos diciendo en términos del resultado, 46% de todo el país decidió votar por la oposición y esa oposición necesita estar representada en las cámaras, en el Congreso. Hoy hay una sobrerepresentación, más allá de cómo se votó o quién está a favor o en contra, hay una sobrerepresentación. Primera vez que un partido abusó o aprovechó la figura de las coaliciones electorales para darle la vuelta a esa disposición constitucional fue en 2015 y en aquella ocasión fue el PRI con el Partido Verde. Sí, claro, sobre todo porque hay tres antecedentes muy claros de qué es lo que el morenismo ha pretendido, los gobiernos de Morena han pretendido como reformas electorales. Ahí está el plan A, el plan B y el plan C, que claramente pues levantaron preocupaciones en muchos de nosotros por el sesgo o el rasgo regresivo que tendrían. Y por otra parte, aunque como bien dices, no hay todavía una iniciativa del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues también es cierto que la propia presidenta ha venido anunciando una y otra vez cuáles deberían ser los ejes de la futura reforma electoral, a saber, 1, abaratar el costo de las elecciones, 2, abaratar el costo del INE, 3, abaratar el costo del sistema de partidos, 4, que los consejeros y consejeras del INE sean electos popularmente, como ocurrió con los jueces, y 5, que desaparezcan los legisladores de representación proporcional y las senadurías de primera minoría. Entonces, bueno, a partir de eso, insisto, y sin especular, pues yo creo que y este documento, insisto, que en los próximos días, hoy se presentó ante la presidencia de la Cámara, pero en los próximos días va a ser público, retoma y encuentra o identifica como los grandes pilares en los que se fue construyendo el sistema electoral en los últimos 30 años y que son esos pilares que permitieron pues la alternancia en el gobierno, la expresión de la pluralidad y demás, y que podríamos resumir en los siguientes 5. 1, la representación política de la pluralidad, ¿no? Sí. 2, la administración electoral en manos de órganos autónomos e independientes de los partidos y de los gobiernos. 3, la profesionalización de las elecciones, es decir, los consejeros vamos y venimos, pero el servicio profesional electoral ahí está, y ellos son los que garantizan certeza, transparencia en la organización de las elecciones. 4, equidad en las condiciones de la competencia electoral, ¿no? O sea, cancha pareja, pues para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y 5, yo te diría, la integridad de los instrumentos electorales, empezando por el padrón electoral, que ya no es administrado por el gobierno, que es vigilado por todos los partidos políticos y que es, entre otros mecanismos, como por ejemplo que los ciudadanos sean los que reciben y cuenten el voto de sus vecinos, no como pasó con la elección judicial, que no fueron ellos quienes contaron los votos, etcétera, pues son las garantías de la equidad. Claro. Todo esto aderezado con un componente básico que ha estado presente desde 1994, es decir, más de 30 años hasta nuestros días. Es decir, que todas las reformas electorales han sido producto del consenso. Es decir, tratándose de las reglas del juego, es muy importante en términos de la legitimidad democrática que esas reglas gocen del aval de todos los sujetos, los actores que van a estar sometidos a las mismas. Es como si estuvieras jugando un juego de fútbol o de lo que sea, y la mitad de los jugadores pues no están de acuerdo con las reglas. Eso es garantía de que ese juego va a salir mal. Tiene que haber una aceptación a priori tanto de las reglas con las que vas a jugar como de los árbitros que van a arbitrar el partido, ¿no? Luego los resultados serán otros y unos ganarán, unos perderán, como pasa en todo sistema democrático. Entonces esos son los ejes fundamentales de lo que se puede perder. ¿Cuál es nuestra preocupación, Jaime? Sí. Bueno, que en las iniciativas que ha presentado el presidente López Obrador en su momento, estos planes A, B y C, y lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, pues claramente van en contracorriente de estos 5 grandes puntos que han estructurado las elecciones pues, en los últimos 30 años y que han permitido, vuelvo a insistir, que haya ganado el PAN en su momento, que haya ganado el PRI después y que haya ganado incluso Morena, es decir, todos se han beneficiado. ¿No? Lorenzo, exactamente. Nos va. Mira, hay una polémica que es de la que ustedes mismos en los medios de comunicación, Jaime, han dado cuenta, que tiene que ver con la sobrerepresentación. Exacto. Es decir, para decirlo en palabras llanas,
el que el número de diputados o de senadores que sea que le corresponde a un partido político no sea equivalente al porcentaje de votos que tiene. Y eso es justamente lo que ha venido pasando, ciertamente no a partir de 2024, pero sí en los últimos 10 años al menos. ¿Qué quiere decir esto? Pongo el ejemplo de lo que ocurrió el año pasado, que Morena, habiendo recibido un consistente 55% de los votos, no tiene un 55% de la Cámara, sino tiene un 75%, 74, casi sí, un poco más de 74%. Es decir, una sobrerepresentación de casi 20 puntos. Esto es importante porque la Constitución prohíbe que haya una sobrerepresentación mayor a 8 puntos. Exacto. Es cierto, eso lo establece el artículo 54 constitucional. Es cierto, Jaime, que este problema ya se había detectado en ocasiones anteriores. La primera vez que un partido abusó o aprovechó la figura de las coaliciones electorales para darle la vuelta a esa disposición constitucional fue en 2015 y en aquella ocasión fue el PRI con el Partido Verde. Eso provocó una sobrerepresentación muy menor, pero sobrerepresentación al final del día mayor a lo que la Constitución permite. Posible reforma electoral. Yo he presentado un decálogo, mi querido Joaquín, 10 puntos que para mí se hacen necesarios en esta discusión. Hoy todavía no tenemos ninguna iniciativa formal y precisamente por eso, antes de que llegue la iniciativa de la Presidencia de la República, que está facultada para presentar iniciativas, o de los grupos parlamentarios, yo como presidenta de esta Cámara de Diputados he dicho, voy a delinear este debate institucional plural. Sé que va a ser un debate muy polarizante, lo haré de manera institucional y antes de que se decanten, digamos, o se puedan conocer los puntos específicos de cada visión partidista, yo he dicho, hay 10 puntos que para mí, Kenia López Rabadán, se hacen esenciales, 10 principios, entre ellos, mi querido Joaquín, pues primero que nada, aspirar a que haya una discusión y que esa discusión se acompañe por todos los partidos políticos, que solamente se genere una reforma con una visión ideológica, me parece que sería muy lastimoso para este país. Hemos visto cómo en anteriores reformas todos los partidos políticos han concedido para construir mejoras institucionales. Otro tema que para mí es importantísimo y que he mencionado, querido Joaquín, en este decálogo es pues que el crimen organizado no meta las manos, que los delincuentes, que los cárteles no definan a candidatos. Y para eso es necesario, pues sí, abordar una reforma electoral, ponernos de acuerdo. Eso es lo importante. Lo otro, querido Joaquín, buscar disminuir a la oposición, quitar la pluralidad, eliminar los contrapesos, me parecería muy preocupante. Ya vemos lo que está pasando en otros países. Se necesita pluralidad, se necesita entender que México pues es un país diverso, que hay posiciones distintas. Ahí están las últimas elecciones, Joaquín. 54% de la población votó por una posición y 46% de los mexicanos votó por otra. Ese es nuestro México. Por eso es que hay que abrir el debate, hay que generar condiciones para que todos sean escuchados. Hoy tuve la oportunidad de recibir a Somos y claro, además ellos mismos invitaron, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba, que me parece nadie le puede regatear esa experiencia que tiene en términos electorales. Estuvo Guadalupe Acosta Naranjo, estuvo Cecilia Soto en esta mesa. Era una mesa muy grande, éramos 14 personas invitados por ellos y una servidora. Y a mí me parece que de eso se trata, de que la Cámara de Diputados pueda dialogar, pueda abrir, un panorama plural. Es un tema importante, te diría yo. Primero, el cómo se va a procesar este paquete de iniciativas. Si va a haber parlamentos abiertos, si se va a... ¿Pero para qué sirven, Kenia? Perdón que te interrumpa, Kenia. Los parlamentos abiertos no sirven para nada, Kenia. Obviamente, yo desde la Presidencia de la República he dicho, aquí están mis 10 puntos que se vuelven esenciales en esta discusión y claramente vamos a ver pues una discusión dependiendo de con qué legislador hables, cuál va a ser la mayor preocupación. Lo dijiste, por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos. Obviamente, pensar en que le van a quitar dinero a los partidos no solamente es un asunto de dinero, no es un asunto de pesos y centavos, es cómo disminuir, cómo lastimar a la oposición y desde mi perspectiva eso no debería suceder. El tema de la representación
Claramente hay una discusión histórica sobre los plurinominales o sobre cuántos deberían llegar. Lo que no puede suceder es que solamente haya una sola visión y no haya, lo estamos diciendo en términos del resultado, 46% de todo el país decidió votar por la oposición y esa oposición necesita estar representada en las cámaras, en el Congreso. Hoy hay una sobrerepresentación, más allá de cómo se votó o quién está a favor o en contra, hay una sobrerepresentación. No vale lo mismo un voto para MC que para el PAN o para Morena. Parecía votos de primera, de segunda y de tercera. Los votos para Morena valieron más y eso no debería de suceder. No puede haber una diferencia porque todos son mexicanos, todos somos ciudadanos y todos pagamos impuestos. Sí, nomás.